Buenos días, hermanos. Qué rica lluvia nos regalaron anoche. A nosotros nos encanta la lluvia, ¿verdad? A mí me gusta mucho la lluvia. Los días del Señor, los días de adoración al Señor. No puedo dejar de pensar en todas las iglesias que en distintas partes del mundo se reúnen hoy a cantarle a Dios. No puedo dejar de pensar en mi iglesia, en la cual pastoreo. Y siempre que no estoy allí, me estoy imaginando qué están haciendo, dónde están ahora, en qué parte del culto se encuentran. Pero también pienso en los países lejanos. Pienso en mí, que no estoy adorando en el mismo lugar donde adoro los domingos juntamente con el pueblo de Dios. Pienso en cómo en Europa hay iglesias que se reúnen a adorar a Dios. Cómo la tierra gira el domingo. Cómo es el giro de la tierra el domingo, donde al salir el sol, las voces de la humanidad en diferentes lugares se reúnen y las personas empiezan a cantarle al Señor. Y mientras va girando la tierra, de esa misma forma vamos despertándonos el domingo, juntándonos con otros hermanos, y las voces se elevan a los cielos. Si ciertamente las oraciones son el incienso perfumado, si el incienso perfumado son las oraciones de los santos, cómo se viera la tierra al ver salir todo ese humo de oraciones que son elevados al trono de Dios. En la misma forma en la cual va girando la tierra, todos los pueblos, en todos los lugares del mundo, se reúnen a adorar a Jehová de los ejércitos. Y damos gracias al Señor de que estamos aquí hoy también adorándole y bendiciéndole. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Efesios, y ya veremos cómo llegaremos a las parábolas de aquí. Para los que se preguntan, y no es de las parábolas. Sí, es de las parábolas. Ya verán cómo llegaremos a las parábolas. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Padre, nos unimos a todas las naciones, a todas las iglesias en el mundo en el cual tu nombre hoy es invocado. Nos unimos a nuestros hermanos en la China, en Asia, en Europa, en Australia, en los Estados Unidos, en México, América del Norte, América del Sur, todos los lugares de la tierra, desde el polo norte hasta el polo sur, en el cual tu nombre es invocado. Nos unimos. Nos unimos a las miríadas y miríadas de ángeles que adoran tu nombre. Nos unimos a la congregación de los santos hechos perfectos que están en los cielos. Levantamos nuestros ojos y nuestros corazones al Dios vivo. Adoramos a aquel que vino a este mundo y entregó su vida por nosotros en la cruz. Al vivo y santo Dios, al trino Dios, sea hoy la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. La mitología griega representa a uno de sus dioses, al dios Cronos, el dios del tiempo. El dios del tiempo es representado, Cronos, por un anciano bien viejo. Imagínese usted qué tan viejo puede ser. Es el tiempo. Y este tiempo tiene la particularidad de tener alas en los pies, indicando la velocidad con la cual el tiempo se va. Posee también un mechón en la frente
Y también se caracteriza porque la parte de atrás de su cabeza es calva. Así que Cronos va corriendo a alta velocidad, lleva adelante un mechón, y si alguien quiere atrapar a Cronos, no puede atraparlo después que Cronos pasa, porque Cronos es calvo. No puedes agarrarlo por la parte de atrás. Tienes que atrapar a Cronos observando cuando viene a ti, mirarlo de frente, enfocarte en el mechón que tiene en el frente y atraparlo por el mechón. De ahí la famosa frase de que las oportunidades son calvas y hay que atraparlas por los cabellos. Y Pablo aquí presenta el aprovechamiento del tiempo, no utilizando el término cronos, sino el término kairos. Pablo nos dice aquí que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo kairos, el tiempo de la oportunidad, porque los días son malos. Así que la vida nuestra nos es dada en función del tiempo. Todo lo que alguien vive, lo vive en el tiempo. Cuando alguien dice que tiene 50 años, en verdad tiene 50 años de tiempo. Aunque a usted le parezca increíble, el tiempo no existe. Lo que existe es el movimiento. Nosotros medimos el tiempo a través del movimiento de la Tierra. Un día es el movimiento de la Tierra alrededor de su propio eje. Un año es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, para medir el tiempo, ni siquiera podemos medirlo en base al tiempo mismo, sino que tenemos que hacer uso del movimiento de la Tierra para poder medir el tiempo. Es algo que entendemos que existe, pero en términos materiales, nadie puede atrapar el tiempo, nadie puede agarrar el tiempo. La vida nos es dada en función del tiempo. La vida pasa, los años pasan, a todos se nos entrega cada día un día igual. Todos los días de todos nosotros tienen 24 horas. Cada hora de todos nosotros tienen 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. A nadie se le da un minuto más largo que el de otro. A nadie se le da un día más largo que el de otro. Todos vivimos a la misma velocidad del tiempo. Todos vivimos a un día por día, a un minuto por minuto, a un segundo por segundo. Es como si nos entregaran una agenda de vida. A cada uno se nos da en nuestras vidas una agenda que tenemos que llenar. Una agenda en la cual cada día es una página que nosotros nos encargamos de llenarla con cosas que glorifiquen a Dios o con cosas que avergüencen a Dios y nos avergüencen a nosotros. No podemos vivir 2 días a la vez. No podemos llenar 2 páginas en un mismo día. No podemos llenar la página de ayer con el contenido de hoy. La página de ayer ya fue escrita como fue escrita y ya es página del pasado. No podemos traerla al día de hoy. No podemos borrar los eventos del pasado para llenarlos con el material de hoy, porque los eventos del pasado en el pasado quedaron. No podemos traer la agenda de mañana y vivirla hoy. No podemos decir que hoy nos vamos a preocupar por cosas que van a acontecer mañana, porque bástale a cada día su propio mal, dice el Señor Jesucristo. Tenemos que vivir cada día por día. No podemos arrancar las páginas del pasado. Tenemos que llenar cada página de nuestras vidas con el contenido con el cual tenemos que llenarlo. Y aquí el apóstol Pablo nos invita a que nosotros miremos detenidamente, miremos con diligencia de qué manera nosotros vivimos, qué y cuál es la calidad de nuestra vida cristiana, de tal manera que nosotros podamos plasmar en las páginas de nuestras vidas páginas que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos?
Y hay dos formas en las cuales se puede andar o se puede vivir. Dice el apóstol Pablo aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por lo tanto, el bosquejo será muy sencillo esta mañana. Nosotros veremos en primer lugar cómo no andar. En segundo lugar, veremos cómo sí andar. Y en tercer lugar, veremos cómo debemos andar como debemos andar, o por qué debemos andar como debemos andar. Así que es muy fácil. Si alguien le pregunta de qué predicó el pastor Nina, usted le va a decir: pastor, trató 3 puntos: cómo no andar, cómo sí andar y por qué andar como debemos andar. Mire qué sencillo, ¿eh? ¿Cómo no andar? No andemos como necios. ¿Cómo si andar? Andad como sabios. ¿Y por qué andar como debemos andar? Porque los días son malos. ¿Cómo no andar? No debemos vivir como los necios. Así que se puede vivir y vivir mal. Hay personas que creen que viven porque simplemente respiran, porque están, porque son, pero no necesariamente porque se viva usted está viviendo bien. Así que el propósito de Dios en la vida es que nosotros vivamos como Él nos manda. El propósito de Dios con nuestras vidas no es hacernos desgraciados aquí y felices allá. No, Dios quiere que seamos felices aquí y felices allá también. ¿Cómo va a ser? Sí. Es el propósito de Dios que nosotros encontremos la felicidad y el gozo en Él. Recuerdo hace muchos años que me hicieron esta anécdota de un niño en la escuela dominical. A un niño la maestra le enseña la parábola del rico y Lázaro. Le enseña: mira niño, aquí hay un hombre rico que se vestía cada día de púrpura y escarlata. Había otro hombre pobre que se llamaba Lázaro, que vivía lleno de llagas. Pero mira, al final se murió el rico y fue al infierno. Y también murió el pobre y mira, fue al cielo. Niño, ¿quién quieres ser tú? ¿El rico o Lázaro? Y el niño respondió: yo quiero ser el rico en vida y Lázaro después de muerto. Pero no es menos cierto que aunque Dios no necesariamente quiere que seas rico aquí, sí es la voluntad de Dios que tú vivas con sabiduría en esta tierra. Así que nosotros veremos 2 parábolas que van a ilustrarnos cómo viven los necios y otra parábola que nos va a ilustrar cómo viven los sabios. Así que vamos en nuestras Biblias, ahora sí, a Lucas capítulo 12 desde el versículo 13. Lucas capítulo 12 desde el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre juez o partidor sobre vosotros? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, y aquí está la palabra clave: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos aquí a un necio. Y esta parábola nos ilustra lo que es un necio. Vemos a un campesino, es un labrador de la tierra,
Y como labrador de la tierra le había ido muy bien. En ese año sus cosechas habían producido grandes cantidades. Él tenía diferentes campos y en cada uno de esos campos que él tenía pequeños graneros. Pero ¿qué pasa? La producción había llegado a tales niveles que los graneros se habían llenado. Y este hombre empezó a pensar en el futuro de su vida y empezó a pensar en su realización personal. Y él llegó a la conclusión siguiente: con lo que yo tengo, yo puedo vivir el resto de mi vida. ¿Qué haré? Yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a tomar mis graneros y voy a destruirlos. Los voy a edificar como graneros mayores y allí voy a introducir todas mis semillas, todo mi grano, y dice aquí, y todos mis bienes. Este señor no solamente introdujo allí todos sus granos, sino que decidió introducir allí todo lo que poseía él, todas sus sillas hermosas, todo su oro, todos sus bienes, todas las cosas que él podía atesorar. Él los introdujo allí y entonces se dictaminó a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora come, bebe, regocíjate, goza. Pero Dios le dijo: esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? Y encontramos aquí evidentemente a un necio. Y yo quiero esta mañana con ustedes enfocar 4 características de los necios. ¿Qué piensan los necios? Y lo primero que vemos en nuestro texto es que los necios piensan o creen que tienen el control del futuro. Los necios tienden a pensar que ellos pueden planificar todas las cosas sin Dios. La vida nos da la ilusión de que nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Porque ninguno de nosotros hemos experimentado la muerte. La muerte no es un evento que ocurre en nadie 2 veces. No ocurre que usted encuentre a alguien en la calle y diga: ve ese señor se ha muerto 10 veces. No, eso no pasa. O sea, las personas se mueren una sola vez. Cuando peleamos con la muerte nos deja ganar algunos rounds en el boxeo con la muerte, pero llega un momento en el cual la muerte nos da un solo knockout, donde finalmente no podemos levantarnos del suelo. No existe una repetición experimental de la muerte. Nosotros conocemos la muerte por la muerte de otros, pero no por la muerte nuestra, jamás. Y eso nos da la impresión de que podemos planificar las cosas del futuro como a nosotros nos parezca. Recuerdo un joven en mi pueblo que se habían muerto varias personas. Yo vivo muy cerca de la funeraria, a unas 2 o 3 casas de la funeraria, por lo tanto me doy cuenta cada vez que alguien muere. Lamentablemente pasa por el frente de mi casa y yo me doy cuenta de inmediatamente cuando alguien fallece. Así es que recuerdo que habían muerto varias personas y esta persona me dijo: oye, estoy muy preocupado. ¿Sabes qué? Últimamente se ha muerto mucha gente que antes no se había muerto. Eso no ocurre. La muerte es un efecto que nos pasa una sola vez. Y los necios piensan que ellos pueden planificar y pensar en función del futuro. Tienen el derecho de proyectar el futuro como a ellos les parece, sin pensar que en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier instante nuestra vida puede terminar. No es necio aquel que piensa que su estadía en este mundo es temporal. No es necio aquel que piensa que en cualquier momento puede ser llamado a la presencia de Dios. La muerte, como dice Jonathan Edwards, lanza sus flechas invisibles cada día que pasan por el mundo sin ser vistas por los hombres, y a cualquiera pueden flechar. La muerte está alrededor de la cocina como un perro hambriento, esperando que en algún momento la ama de casa se descuide para entrar allí y tomarse un trozo de la carne. La muerte nos puede aparecer en cualquier instante, en cualquier momento, sin que nosotros nos demos cuenta. Ella no tiene por qué avisar. Se dice que un hombre en una ocasión se encontró a alguien tirado en el camino y lo rescató. A veces la muerte nos da señales y nos las va dando, pero otras veces no. Este señor se encuentra con esta persona tirada en el camino y cuando atrapa cuando va a hacerle de ayuda a la persona le dice: no sabes lo que has hecho, soy la muerte, puedo quitarte la vida ahora mismo, pero por cuanto has sido compasivo conmigo, voy a tener contigo una excepción. A ti te voy a decir
cuando vengo a buscarte. Bueno, pues pasaron los años, el individuo creció, el individuo envejeció y en su vejez empezó a enfermar. Le dio un ACV y se salvó. Luego empezaron a darse cuenta de que tenía problemas con el triglicérido, problemas con el colesterol, le hicieron un cateterismo y el individuo se salvó. Luego empezaron a venirle complicaciones físicas, reumatismo y todo lo demás. Ya el individuo, habían pasado muchos años, estaba encorvado y la muerte no llegaba. Hasta que llegó un día la muerte y le dijo: aquí estoy. Y entonces aquel señor le dice: eres tú la muerte, pero hay algo. Acuérdate que tú me dijiste que cuando tú vinieras, tú me ibas a avisar. Y la muerte le dijo: ¿recuerdas cuando te dio el accidente cerebrovascular? Sí. Ese era uno de mis mensajeros. ¿Recuerdas cuando te empezó a dar el reumatismo? Sí. Ese era otro de mis mensajeros. Yo te dije que te iba a avisar con mis mensajeros, así que los fui enviando poco a poco. A veces la muerte nos avisa de que ya viene pronto, pero otras veces nos puede llevar de un momento a otro. Los necios tienden a pensar que tienen toda la vida por delante. Lo segundo es que los necios creen que los bienes de este mundo dan seguridad. Dice: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿En qué confiaba él? En los años, no. Él confiaba en que él tenía bienes suficientes para él vivir todo el resto de su vida. Y si hay algo que a nosotros nos parece que nos da seguridad y confort, es el dinero. Oiga, cuando usted tiene dinero en una libreta de banco, usted siente como que usted hasta puede caminar distinto por la calle. Todo parece color de rosa, todo se ve tan bello. ¡Qué placer da el dinero! ¡Qué placer más agradable nos da el poder ir a los supermercados, ¿no? Y andar por los pasillos de los supermercados, introduciendo en el carrito del supermercado todo lo que nosotros querramos comprar. Llegar allí y decidir qué cosas queremos comer, salir de allí y todo lo que nos venga a la mente, lo que podamos pensar, poder comprarlo. Que el mundo no tenga para nosotros límite. Que todas las visas de todos los países nos sean dados. Que podamos viajar a los lugares más recónditos de la tierra. Que podamos visitar la muralla China, a la Torre Eiffel. Que podamos inclusive pasear con nuestras esposas, con un gondolero en Venecia, mientras nosotros cantamos una canción en italiano muy hermosa para ella, mientras el gondolero de manera romántica va remando por los canales de Venecia. Créanmelo, yo no lo he hecho, pero quisiéramos eso. Y el dinero nos da esa seguridad. Oí a alguien decir una vez que el dinero no da la felicidad, pero la imita muy bien. Otros dicen que el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja un bloque, te deja una cuadra para que tú llegues solo. La gente ve el dinero como un medio de seguridad, y ciertamente en este mundo para muchas personas le da muchas cosas de confort. No obstante, el dinero no le da la seguridad ni la felicidad a nadie. Y los necios piensan que si ellos tienen bienes de este mundo, ellos pueden llegar a ser felices. En el libro de Shakespeare, El mercader de Venecia, cuando condenan al comerciante, le dicen las siguientes palabras: no te vamos a quitar la vida, te vamos a quitar los bienes. Y el mercader responde: si me quitan los bienes, me quitan la vida, porque me quitan el medio de sostenerla. La gente cree, de verdad, que los bienes de este mundo, de forma necia, dan felicidad, dan gozo, dan seguridad. Hace unos años en mi país, algunos bancos comerciales se fueron a la quiebra. Sé que aquí tuvieron problemas también unos años atrás. Mucha gente que tenía dinero en estos bancos, que eran ancianitos, que ya dependían de aquello, murieron porque empezaron a atormentarse pensando en que perderían su medio de sustento. Algunos se enfermaron, duraron tiempo en cama, y algunos murieron. ¿Por qué? Porque muchos pusieron sus esperanzas en el dinero. En tercer lugar, los necios piensan que la vida le pertenece,
Y el texto dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y esta palabra pedirte, evidentemente, es una palabra que es utilizada para referirse a los préstamos. Cuando a alguien le prestaban algo, podía ir aquella persona que era quien le prestó, tocarle la puerta y decirle: óyeme, ¿te recuerdas el hacha que te presté? Si el hacha que te presté, devuélvemela. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto es que aquel día le dirían a aquel hombre necio: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. A aquel a quien le pertenece tu alma te va a tocar la puerta y te va a decir: devuélveme eso, que eso no es tuyo. Los necios tienden a creer que la vida les pertenece, que la vida es de ellos. Y si algo debemos tener claro es que todo lo que existe en este mundo en relación a nosotros es prestado. Esta vida es prestada. La comida que nos comemos es prestado. El aire que respiramos es prestado. Dios nos ha puesto en su mundo a disfrutar las instalaciones de su tierra, de su mundo, porque a quien pertenece todo cuanto existe es a nuestro Dios. Nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar. Nada. La vida es como un crucero. Algunas personas han podido ir en cruceros. Son grandes barcos con habitaciones dentro. Y las personas van por las islitas, por islas que hay en el Caribe. Todo allí es placer. Una piscina dentro del crucero, restaurantes dentro del crucero, salones de baile dentro del crucero, y la gente la pasa para ellos requete bien. Pero imagínate a alguien que llega a un crucero, empieza a jugar en el casino y tiene la posibilidad de ir adueñándose del crucero. Tiene un camarote, después tiene 2 camarotes, 3 camarotes, 4, 10 camarotes. Y llega el momento en el cual él es dueño de una gran parte del crucero. Ha ganado tanto en el crucero que él puede decir: parte del crucero es mío. Pero ¿qué pasa? Hay un capitán allá arriba, un capitán que va dirigiendo el barco y tiene el timón del barco, vestido de blanco, con su sombrero de capitán blanco, su barba por lo regular blanca, un hombre muy serio, ¿no? Y un día el capitán pregunta: ¿y qué es de Jorge, el que dice ser el dueño de los 10 camarotes? Ah, Jorge está muy bien. Pues mira, Jorge se queda en la próxima parada. Bájenlo sin ropa, sin agua, sin comida, y en el pequeño islote que sigue, láncenlo allí. Cuando las personas ven que a Jorge lo están bajando, Jorge grita: mis camarotes, mi barco. Jorge, tu estadía en el barco era temporal. Y así pasa con nuestras vidas. Vamos en esta inmensa nave que gira alrededor de sí misma, en esta inmensa nave que gira alrededor del sol. A nosotros nos parece que es nuestra finca, nuestra casa, nuestra tierra, nuestra nación. Soy argentino, soy colombiano, soy dominicano. Estoy muy orgulloso de lo que soy. Un buen día el capitán dice: bájenlo del barco. ¿Y sabes con qué te vas? Con absolutamente nada, porque aquí no te pertenece nada. El único dueño de todo es Dios. El Señor Jesucristo dice: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué hace salir el sol? No, su sol. Su sol. A Él le pertenece todo. Los necios piensan que tienen toda la vida. En cuarto lugar, los necios creen que el sentido de la vida se encuentra en los placeres sensoriales. ¿Qué dice él? Él dice en el versículo 19: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Para este hombre la vida es diversión. Diversión. Y fíjense cómo es el proceso. Repósate. Lo primero es que ya él había trabajado demasiado. Su vida la había pasado trabajando duro, bien fuerte.
pasando muchísimo trabajo, comiendo mal, durmiendo en cualquier lugar, esperando que esté el trigo, que esté la cebada, esperando que los trabajadores no vayan a robarse nada. Toda su vida había sido una vida de constante supervisión, de constante trabajo, de constante esfuerzo. Se había entregado completamente a producir dinero. Era una máquina productora de dinero. Las demás personas lo veían como un productor de dinero extraordinario. Las cámaras de comercio les daban premios como el empresario del año, y él tomaba la placa o tomaba el trofeo: yo, el empresario del año, soy el hombre de éxito, tengo el mundo por delante, todas las personas se rinden a mis pies, yo he trabajado duro, pero ya llegó el momento, en el cual mi vida va a ser distinta. Ahora yo voy a empezar a reposarme. Pero ¿saben qué? El día en que él dijo que iba a reposar, Dios le dijo: esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Se acabó. Fue una necedad. Dejó de disfrutar de sus hijos, de su esposa, de su familia, de Dios, de los hermanos, de la gente, para acumular. Y ¿saben qué? Cuando él empezaba a gozar de la vida, era su último día. Repósate. Lo segundo, come. No comía bien. Bebe. Regocíjate. No había para él gozo ni deleite en nada. Todo era producir. Era un necio. Así que, hermanos, hemos visto cómo no debemos andar. Pero el texto nos presenta de Efesios cómo sí debemos andar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y para eso vamos a otra parábola, a Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 12. Lucas 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará los verdaderos? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo piensan los sabios? Encontramos aquí una parábola que para entenderla tenemos que pensar en algunos detalles. ¿Cómo es posible que, siendo judíos, exista este tipo de préstamos cuando los judíos no prestaban a intereses? Pero siempre los judíos han buscado la forma de hacer las cosas maquilladas, y cuando se prestaban, pues entonces lo que hacían era, en algunos casos, no escribir que la persona le debía tanto en dinero, sino que esa persona lo que le debía era aceite o le debía trigo. De esa manera, si tenían que hacer un litigio, no aparecía como una deuda de dinero,
sino que aparecía como una deuda de mercancía. ¿Cuánto saben los judíos? Pues este mayordomo le fue informado a su jefe que estaba siendo infiel. Ya él venía con problemas de fidelidad. El problema estaba en su carácter. Él era un hombre infiel. Pero aunque era infiel, tenía una gran sagacidad. Y el Señor Jesucristo no pretende que nosotros imitemos la infidelidad de Él, pero sí que observemos la parte buena, que es la parte de la sagacidad de Él. ¿Qué Él hizo con algo que a Él no le pertenecía? ¿Qué Él hizo con recursos que no eran de Él? Con recursos que le pertenecían a su amo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Cuando le dijeron que lo iban a despedir, Él pensó de la siguiente manera: bien, yo me voy de aquí, pero a la gente que le debe mi amo, yo les voy a hacer un favor. Les voy a hacer un favor tan grande, porque esta gente está hasta aquí de deudas con mi amo, que cuando él me despida, yo voy a ir a la casa de esta gente. Y esta gente entonces, cuando me vea, yo le voy a decir: ¿te recuerdas de mí? Yo soy aquel que te perdonó aquella deuda, ¿te recuerdas de mí? Entonces estas personas me van a recibir en sus casas y me van a devolver el favor. ¡Qué sagacidad! Cuando el amo lo descubre, alabó al mayordomo infiel por haber hecho tan sagazmente. Oye, ¿cuánto tú sabes? Qué inteligente eres. Qué dinámica tienes de pensamiento. Y nosotros vemos aquí algunas características que tienen los sabios. Y lo primero que aprendemos es que los sabios aprovechan los recursos terrenales para convertirlos en tesoros celestiales. ¿Cómo? Cristo dice: miren lo que hizo el mayordomo infiel, y yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Utilicen los recursos que ustedes tienen ahora, los bienes que tienen ahora, las capacidades que se le han dado en la tierra ahora, e inviértanla en la gente que va al cielo, para que cuando vayas a las moradas eternas, estas personas te reciban en el cielo. La mejor manera en la cual nosotros podemos hacer tesoros en el cielo es invirtiendo en la gente que va al cielo, e invirtiendo para que la gente vaya al cielo, para que cuando lleguemos a aquel lugar, los tesoros que hemos ido acumulando allí sean personas que alaben al Señor por nosotros. Personas que digan: ¿sabes qué? Por los recursos que aquel Señor dio, por los recursos que aquel Señor invirtió, me fue llegado el Evangelio. Por la gracia del Señor, Dios utilizó a este hombre para que me predicara la palabra, y yo alabo a Dios por él. Los sabios usan los recursos temporales para invertirlo y convertirlo en tesoros celestiales. El Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 9 versículo 41 que no hay quien haya dado un vaso de agua a uno de sus discípulos, por cuanto es discípulo, que no recibirá su recompensa. Mis hermanos queridos, el negocio de la iglesia es evangelizar. El trabajo de la iglesia es ganar almas para Cristo. El trabajo de la iglesia es invertir. El trabajo de los creyentes es invertir toda su vida, todos sus recursos en aquellas cosas que duran para siempre, en aquellas cosas que van a ser reconocidas en el cielo. Todo lo que tú puedas hacer en esta tierra, todo lo que puedas acumular en esta tierra, todo lo que puedas ganar en esta tierra, todos los bienes que puedas tener en esta tierra, tu finca, tu casa, tu país, todo eso aquí se va a quedar. Llegará un día en el cual tu ciudad no será tu ciudad, tu casa no será tu casa, tu esposa no será tu esposa, tus hijos no serán tus hijos, tu cuerpo no será tu cuerpo, y lo único que tendrás es aquello que hayas acumulado y que hayas atesorado en el cielo. Será lo único que te quedará. Una película que para mí fue maravillosa fue La lista de Shirley. Y en esa película, el actor principal se basa en el hecho de que él tomó su fábrica para proteger a judíos que estaban siendo perseguidos en la Segunda Guerra Mundial.
Claro está, la fábrica se llenó de judíos y empezó a declinar económicamente. La fábrica quiebra y gracias. Y los inspectores alemanes iban a las fábricas a verificar que todo estuviera en orden, con la intención de él sobornar a estos inspectores. Él empezó a desprenderse de las cosas que poseía. Si llegaba uno, él le decía: ¿te gusta este anillo? Claro, deja eso así. Cuando volvía de nuevo el inspector: ¿te gustan estas botas? Claro. Y así fue sobornándolo. Al final de la guerra hay una escena impresionante. Los judíos se ponen alrededor de él y él empieza a quejarse y a decir: por este traje, por esta ropa, se pudieron haber salvado dos. Por estos zapatos que valen tanto, pudieron haberme dado uno. Por este escritorio de madera preciosa, pudieron haberse salvado 10. Y se quebró en llanto. Cuando podamos ver nuestra vida a la luz de la eternidad, entonces diremos: en aquel tiempo perdido se pudieron haber salvado 5. Con aquellas horas de ocio que malgasté, pudieron haberse convertido 2. Con aquel automóvil que usé, pudieron haber ido a la iglesia 10. Con aquella bicicleta que utilicé, pude haber llevado 1 o 2. Con el recurso que quedó en el banco, con el dinero que allí quedó, se pudieron haber pagado misioneros a diferentes lugares para predicar la palabra. Con los bienes que dejé guardados, se pudieron haber hecho actividades para que las personas conocieran a Cristo. Con todos los recursos que malgasté, se pudieron haber salvado más personas. ¿Saben qué? Cuando lo veamos a la luz de la eternidad, nos daremos cuenta cuánto tiempo hemos malgastado. Nos daremos cuenta cuántas horas hemos perdido. Nos daremos cuenta de que nuestras monedas en este mundo se pudrirán y se envejecerán. Nos daremos cuenta de que toda nuestra ociosidad, todos los momentos en los cuales no estudiamos la palabra, no nos dedicamos a la oración, no nos dedicamos a hacer el bien, no nos dedicamos a curar las heridas de los que sufren, no nos dedicamos a amar al prójimo, no nos dedicamos a predicar la palabra, habrá sido un tiempo desperdiciado. Ganen amigos con lo que tienen ahora, para que tengan tesoros en los cielos. Los sabios invierten en el cielo. Invierten en la gente que va al cielo. E invierten para que la gente vaya al cielo. Nada te llevará de aquí. Te lo garantizo. Nada te quedará de aquí. Te lo garantizo. Ni tu profesión, ni tu colegio, ni tu ropa, ni tu casa, ni tu cama, ni tu reloj. Nada, absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es tomar las horas que tienes por delante para invertirla en el reino de Dios. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena gastarse en Dios. Vale la pena entregarlo todo para Dios. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Vale la pena consumirse en Él. Vale la pena. En segundo lugar, los sabios dejan de afanarse por la subsistencia para empezar a deleitarse en el Dios de la existencia. Si eres sabio, quiero hacerte pensar. Estás muy afanado.
La vida que estamos viviendo es una vida de alta velocidad. Estamos montados en el tren bala. La factura del teléfono llega hoy, 30 días, otra factura. La del agua, 30. La de la electricidad, el combustible, el pago de la tarjeta de crédito. Todo corre rápidamente, todo corre rápidamente. Nosotros vivimos completamente sumergidos en la búsqueda de recursos terrenales. Estamos inseguros, tenemos temores y dejamos de gozar de Dios. Por eso el Señor dice: guárdense de toda avaricia, cuídense. Se dice que en una ocasión un señor feudal invitó a un amigo a su palacio. Su palacio estaba lleno de obras de arte en los pasillos, y él le dijo: yo quiero que tú pases por mi palacio, pero para ello vamos a colocarte un poco de aceite en una cuchara. No puedes dejar derramar el aceite mientras paseas por mi palacio. Aquel individuo fue por el palacio caminando con la cucharita de aceite, subía las escaleras con cuidado, pendiente de la cucharita de aceite, de que no se derramara nada. Cuando llegó al final de la travesía, el señor feudal le preguntó: ¿qué te pareció mi palacio? Él respondió: no vi nada. Él le dijo: ahora quiero que vuelvas al palacio. Deja derramar el aceite del palacio, en el palacio, y observa el palacio. Aquel hombre fue con la misma cuchara de aceite, el aceite se derramó, pero él empezó a ver todas las obras de arte que habían en las paredes, los diseños de los muebles confeccionados por los más destacados confeccionadores de muebles. Empezó a ver la hermosura de las cortinas, las alfombras persas sobre el piso. Empezó a ver la delicadeza de las vajillas, y cuando llegó al final le dijo al señor feudal: qué hermoso palacio. ¿Saben qué? Los sabios dejan de luchar tanto por la subsistencia para deleitarse más en el Dios de la existencia. Observan el mundo que les rodea, dan gloria a Dios hasta por el canto de los pájaros, le dan gracias a Dios por la existencia, por darnos la oportunidad de ver su sol, su aire. Se gozan en Dios. Veamos en tercer y último lugar, ¿por qué andar como debemos andar? Vean el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganlo ustedes, ¿por qué? Porque los días son malos. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Cuando Pablo escribió estas palabras, el emperador era nada más ni nada menos que Nerón, aquel que incendió a Roma. Pero los tiempos que estamos viviendo nosotros también son días malos. Me mostraba el pastor Otto esta mañana cómo en Inglaterra están enseñando a los niños a decir papá y papá. Como en España ya no se le llama papá ni mamá, sino progenitor A y progenitor B. Y comentaba con el pastor esta mañana de que muy posiblemente nosotros, los cristianos, dentro de no mucho tiempo empecemos a recibir el trato que recibían los comunistas unos años atrás. Nosotros vamos a hacer lo que tendremos que pararnos en los lugares con pancartas. No, nosotros seremos los que seremos apresados. Nosotros seremos los que estaremos en contra de un mundo que está deteriorándose en la moralidad. Los días son malos. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo mientras tengamos la oportunidad de predicar la palabra. Tenemos que usar cada instante, cada segundo, cada minuto de nuestra vida para invertirlo bien invertido. Tenemos que ver las oportunidades de hablarle a nuestros vecinos del evangelio. Aprovechar todos nuestros recursos, nuestras casas,
nuestros autos, nuestros bienes, nuestra ropa, todo lo que podamos utilizar para alcanzar a otros para Cristo, tenemos que hacerlo, porque los días son malos. Tenemos que estar pendientes de los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está ocurriendo? No podemos vivir desconectados de la sociedad que nos rodea. Tenemos que estar actualizados de lo que está pasando en nuestra sociedad, para que podamos dar respuesta con mansedumbre a cualquiera que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que estar alertas, rascando donde pica, no donde no pica, poniendo el dedo en la llaga, no donde no está la llaga, observando cuáles son las necesidades del hombre en el día de hoy, dándonos cuenta de que el hombre de hoy, aunque se supone que es un hombre que tiene más cosas, sigue siendo un hombre infeliz, un hombre que tiene las mismas necesidades de Dios que antes, un hombre que tiene que recurrir a las drogas porque es infeliz, que tiene que recurrir al sexismo con la intención de llenar su alma, que ha buscado en los baúles más profundos de la tierra algo de felicidad, y para sorpresa de él, los cofres están vacíos, que ha subido a las cumbres más altas y a los puntos más altos de las montañas, tratando de buscar un poco de felicidad, y siguen tan vacíos como antes, que son personas cuyos corazones están huecos y necesitan, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo entiendan, necesitan más que nunca de Jesucristo, más que nunca. Véalo en la cantidad de actores que se suicidan últimamente. Obsérvelo en Marilyn Monroe, tan bella, tan rica, tan linda. Obsérvelo en Michael Jackson, tan famoso, tan exitoso, que se transformó todo su cuerpo y finalmente se quitó la vida. Obsérvelo en Whitney Houston, tan famosa, con tan linda voz. Obsérvelo en Elvis Presley. Obsérvelo en los famosos, en los grandes, en aquellos que la gente cree que es feliz. Observe cómo esta gente sigue viviendo vidas infelices. No importa cuánto tengan, no importa la casa en la que viven, el auto que conducen, la ropa que visten, los lugares que visitan, siguen siendo personas infelices que desesperadamente necesitan al Señor Jesús. Y son tiempos buenos, aunque son tiempos malos. Termino con una pregunta. Se te ha entregado una vida. No sabemos cuántos años más vivirás. Si mucho o si poco. ¿Qué vas a hacer con el tiempo de vida que supuestamente te queda por delante? ¿Lo vivirás para Dios o lo vivirás para ti? ¿Serás un necio o serás un sabio? ¿Qué vas a hacer con las páginas del resto de vida que tienes? ¿Utilizarás la tinta de la sangre de Cristo para escribir sus líneas? ¿O la escribirás con carbón que pronto será cenizas? ¿Qué vas a hacer con cada día, con cada semana, con cada mes, con cada año que supuestamente te queda por delante? La película en Inglaterra, cuando murió la princesa Diana, estaba recibiendo mucha presión la reina de Inglaterra. Recuerdo la escena donde la reina madre le dice: ¿te acuerdas del juramento que le hiciste a la nación? Sí, me acuerdo, madre. Sea mi vida corta o sea mi vida larga, yo le serviré a la nación. Y los cristianos podemos decir: sea mi vida corta o sea mi vida larga, me quede mucho o me quede poco, yo voy a consumir el aceite de mi lámpara, yo voy a consumir las horas que me queden en el reino de Dios, en la búsqueda de su gloria, en la búsqueda de su honra.
No andes como un necio, vive como un sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre que estás en los cielos, gracias, porque tú nos instruyes, nos enseñas, nos redarguyes de pecado. Y ahora te imploramos que nos ayudes a gastarnos en ti, a darte cada hora, cada instante, a hacer tesoros en los cielos para la gloria de tu nombre. Mira a estos hermanos en este país, un país, Señor, donde han cerrado su corazón para ti. Sus tiempos son difíciles, pero siguen siendo tiempos, siguen siendo hombres, y tú nos llamas a serte fieles. Tú nos llamas, Señor, a exponer tu palabra, a convencer a los hombres acerca de tu verdad. Oh Señor, perdónanos por el tiempo que malgastamos en el pasado, por las horas que invertimos en cosas infructíferas, por los segundos, Señor, que se fueron por la cañería, habiendo podido ascender a los cielos. Ayúdanos a escribir cada día, cada semana, cada mes, en las páginas de nuestras vidas, con la sangre preciosa de Cristo. En Jesús, bendice a estos hermanos. Amén.